La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios que mencionamos a continuación. En Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en Yurimaguas, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; en Lampa, Radio San Valentín; en Cerro de Pasco, Radio Activa; en Huanta tenemos a Radio Continental. También se une Onda Digital TV y Fuego TV, es televisión, y que nos pueden ver a través de Bets Cable, Canal 30, Cable Más, Canal 792, y Cable Mundo, Canal 23.1, y Cable Perú también. Todos esos medios están siempre a tu disposición, y la plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, estamos a 31 de marzo, terminamos el tercer mes del año 2022 y listos para saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo entero. Pues empezamos como cada mañana, en este día último del mes de marzo, haciendo las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff médico de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora ya a lo nuestro, pero antes, si usted quiere colaborar con Radio Santa Rosa, con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación a la que pertenecemos, no tiene más que acercar su teléfono a ese QR, ese cuadradito que usted ve ahí, captura el QR en cualquiera de las aplicaciones digitales que existen y nos hace una pequeña colaboración. Vamos a estar más que agradecidos porque, como explicamos siempre a todos los trolls que entran a este programa, aquí no hay ni mermelada de nada, ni de piña tenemos mermelada. Nosotros no recibimos fondos del Estado, somos una radio muy pequeña, pastoral, y vivimos de la divina providencia. Así que los insultos se los pueden guardar, pero más bien manden algo de plata, que la necesitamos para urgencia. Muy bien. Guarden el insulto y manden plata. Muy bien. Ahora bien, tenemos varias cosas que explicar esta mañana, porque anoche ya se conoció, ayer en la tarde y luego en la noche ya, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de marzo del 2022, que tengo a la mano, caso Barrios Altos y caso La Cantuta versus Perú, solicitud de medidas provisionales. Vamos a estar con Carlos Rivera en un instante, a las 8:20 hemos quedado de entrar con él, para poder explicarles a ustedes qué significa esta resolución. Lo que sí tenemos que decir son varias cosas. Primero es que esto ya lo veníamos anticipando en este programa hace varios días, desde la semana pasada. No es una novedad para ninguno de los abogados que está involucrado en la excarcelación de Alberto Fujimori. Eso se sabía que iba a ocurrir. Habíamos dicho como plazo máximo el 8 de abril. Ha sucedido antes. Apenas se hizo pública la resolución. Y luego, como explicábamos ayer, no era extraño que no se excarcelara a Alberto Fujimori. Algo no estaba funcionando. Alberto Fujimori. Keiko Fujimori anoche emitió un audio de 1 minuto en que señala varias cosas que yo creo que hay que responder políticamente, porque es una declaración política. La primera es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte internacional, dando a entender que es una corte extranjera y que afecta a la soberanía del Perú. Eso, desde la época de su padre, se ha explicado una y otra vez como falso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una corte extranjera. Se llama justicia supranacional. ¿Por qué? Porque un conjunto de países nos sometemos a la jurisdicción de esa corte. ¿Para velar qué? En este caso, para velar por el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas frente a los estados. Y los estados se obligan frente a ese tribunal. La convención es un tratado que el Perú ha firmado, que está vigente como instrumento, ¿no es cierto?, para juzgar al Estado peruano desde el año 1980, aun cuando la convención es de 1968. Entonces, esta no es una corte extranjera con sesgo ideológico, porque si tuviera ese sesgo ideológico que tanto le preocupa a Keiko Fujimori, que me expliquen, por favor, por qué Venezuela, la Venezuela de Chávez y Maduro, ¿no es cierto?, ha denunciado el tratado y se ha salido de la competencia contenciosa de la Corte. Porque eso es lo que hacen los dictadores. Los dictadores que no quieren reconocer la justicia supranacional se salen de la competencia contenciosa de la Corte.
Así lo quiso hacer Fujimori en 1998, con el contubernio y asesoría de Montesinos. Desconozco a la Corte. ¿Así le dijeron a la Corte? Bueno, primero tienes que denunciar el tratado. Luego tiene que pasar un año. Y los fallos que ya emitimos los tienes que cumplir igual. Y en ese caso era el fallo donde la Corte protegía el derecho a la nacionalidad de Baruch Lifshitz. Tal vez ustedes no lo recuerdan, pero Alberto Fujimori, por resolución ministerial, le quitó la nacionalidad a un peruano. Se la quitó, punto. Eso es una violación grave de derechos fundamentales. Y la Corte amparó el derecho de Baruch Lifshitz a ser peruano. Y como al gobierno de Fujimori no le daba la gana de cumplir eso, y se venían otras resoluciones, entre ellas Barrios Altos y La Cantuta, decidieron salirse de la competencia contenciosa. Entonces, volver a escuchar anoche, que es una corte extranjera, internacional de sesgo ideológico, francamente, ¿no? Y hay que ver. ¿No se acuerdan ustedes que los fraudistas fueron a buscar ayuda al secretario general de la OEA a decir que acá había un fraude? Hicieron el papelolazo de para quedarse parado en pleno verano del hemisferio norte en la puerta en julio, ¿no? Una cosa penosa. Entonces, no reconozco la jurisdicción cuando no me conviene. Y no es un sesgo ideológico. Estas son sentencias que se han emitido hace muchísimos años y que son perfectamente claras para quien quiera leer. Que 3 magistrados del Tribunal Constitucional no las lean no es problema de la Corte. Pero si las víctimas solicitan medidas de protección inmediatas en el tratado y en el reglamento de la Corte, está esa posibilidad. Y no es, como ha dicho el doctor Nakazaki, que el presidente de la Corte ha hecho uso y abuso de su potestad para emitir estas medidas extraordinarias. No, la resolución incluye en una sesión virtual a todos los miembros de la Corte por unanimidad. Todos le han pedido al Estado peruano ayer, claramente, resuelve requerir al Estado del Perú que para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer de la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el en el 147 periodo ordinario de sesiones. Y se convoca a los representantes de las víctimas, al Estado del Perú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes a celebrarse de manera virtual el 1 de abril del 2022 desde la 1 hasta las 12:30 de la tarde, horario de Costa Rica, durante el 147 periodo ordinario de sesiones de esta Corte, o sea, el día de mañana. ¿Ok? Listo. El día de mañana se van a reunir. Y esa sesión va a discutir ¿qué? Todo lo visto. ¿Cuáles son las sentencias que se están discutiendo? A ver, las sentencias de fondo, interpretación de la sentencia de fondo y de reparaciones y costos emitida por la Corte Interamericana de Derechos los días 14 de marzo, 3 de septiembre y 30 de noviembre del 2001. Entonces, esas sentencias ya existen, respectivamente al caso Barrios Altos. Así como la sentencia de fondo, reparaciones y costas y la interpretación de la sentencia emitidas por el tribunal los días 29 de noviembre de 2006 y 30 de noviembre de 2007, respectivamente en el caso La Cantuta. Esos son los instrumentos que obligan al Estado peruano, lo obligan. Y sobre la base de esos instrumentos, Alberto Fujimori no es candidato a un indulto. No es, punto. La Corte admite en una resolución del 2018 que el Estado peruano puede adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de Alberto Fujimori. Medidas que, sin desconocer la pena impuesta, es decir, sin garantizar la impunidad, sean las más oportunas para garantizar su vida y su salud. Entonces, el señor Alberto Fujimori, sobre la base de un habeas corpus en que se reclamaba
por su salud, porque eso es lo que reclamaba el señor Parco, ha podido tener una respuesta muy diferente del Tribunal Constitucional. Pero como hemos señalado acá con la doctora Sabache, con el doctor Eloy Espinosa, lamentablemente la ponencia de 9 páginas del señor Blume y las adhesiones de página y media del señor Sardón y el señor Ferrero omiten cosas bien graves. Por ejemplo, que han declarado nulas resoluciones que no están en el expediente, que ni siquiera han podido ver. Por ejemplo, que se han pronunciado no sobre la resolución que viene apelada del habeas corpus de Ica, que eso era lo que tenía que ser objeto del pronunciamiento, sino sobre resoluciones de un indulto que no eran parte del proceso. Y se han pronunciado sobre un asunto que no estaba en controversia. Lo que pide el señor Parco es la excarcelación de Alberto Fujimori porque iba a morir de COVID. Y la pide el 2020. Eso es lo que pide. Y el COVID no está mencionado en ni un párrafo de todo lo presentado por la mayoría por el voto dirimente. ¿Qué pasó con el pedido del señor Parco? Le dan la razón y como hemos explicado hasta el cansancio, no se puede declarar la nulidad de una resolución judicial sin citar al Poder Judicial, es decir, a la Corte Suprema en este caso, a la cual el señor Blume y el señor Sardón y el señor Ferrero declaran incompetentes, porque sí, porque son incompetentes, porque no son la instancia competente. No dicen cuál es la instancia competente. El juez ordinario, no, ellos eran la instancia competente porque ellos eran el juez ordinario, como señalan varios, los otros votos, en varias jurisprudencias del Tribunal Constitucional, el juez ordinario es el juez que ve el caso. En fin, tal vez esto es muy complicado para todos, pero lo que está claro es que los que le hicieron o quisieron hacerle un servicio a Alberto Fujimori se lo han hecho muy mal. Y que sí, yo sí creo que es una crueldad hacerle creer a una persona de 83 años que va a salir libre cuando has hecho tu trabajo tan mal que lo único que vas a lograr es que siga en la cárcel. Y es una lástima porque entiendo que César Nakazaki sí estaba en el camino de conseguir la excarcelación de Alberto Fujimori por el camino correcto. Sí estaba en ese camino. Ojo, los señores magistrados del Tribunal Constitucional dicen que el indulto ha sido anulado por consideraciones subjetivas. Hay una caricatura de Carlín muy buena. Dicen, oigan, pero ustedes tampoco han hablado con ningún médico. Ah, es que nuestras consideraciones subjetivas son mejores que las de los otros. No, pues, nadie ha hablado con un médico. Si es humanitario, el tema se dirime con un peritaje médico. Si el médico dice, no, este señor tiene que irse a morir a su casa, bueno, pues será su casa. Si tiene que irse a morir al hospital, será al hospital. No hay aquí nada, hay que decirlo, más confuso que la defensa de Alberto Fujimori, porque es evidente que no han coordinado, pues, ni siquiera entre ellos, ¿no? Y este es el penoso resultado para Alberto Fujimori. Y como nos ha dicho acá Gisela Ortiz hace pocos días también, no mueve a las víctimas y a los familiares de las víctimas el odio, eso sáquenselo del discurso. Lo que las mueve es el amor a sus difuntos. Nadie le tira 30 años si de verdad no quería a su hermano o a su padre, ¿no? Así que lo que se mueve acá son actos de amor y hemos explicado ayer por qué está condenado Alberto Fujimori. Alberto Fujimori no está condenado por vencer al terrorismo, por liberalizar la economía, todo eso está muy bien. Está condenado, en este caso, por formar un grupo militar dentro de la estructura del ejército peruano para aniquilar seres humanos. Por eso está condenado.
cuyo número hasta el día de hoy ni siquiera se puede definir con exactitud. Un grupo militar que Alberto Fujimori promovió, felicitó y promovió su amnistía. Ese era su nivel de compromiso con ese grupo humano, de oficiales y suboficiales del ejército, que sin ninguna inteligencia, sin ninguna compasión siquiera, asesinaba a quien le daba la gana. Olvídense de proceso, juicio, debido proceso. Pues me hace una gracia. ¿Cuál fue el debido proceso, por favor, para los heladeros de Barrios Altos? Cuéntenme cuál fue el debido proceso para el niño de 9 años. No lo hubo. Hay que decir que la propaganda del fujimorismo nos hizo creer a todos, y me incluyo, que este era un grupo paramilitar, que estaba operando con elementos del ejército, pero fuera del control del Estado, que eran un grupo de militares furiosos con la situación del terrorismo, se habían organizado entre ellos y se habían dedicado a matar, que luego del caso La Cantuta y del descubrimiento de las fosas era un escándalo y que habían sido sometidos a la justicia militar, y que Fujimori los había decidido amnistiar. Esa era la historia oficial, hasta que llegó el juicio Fujimori. Y del 2007 al 2009 desfilaron todos y nos dimos cuenta que esto no era una estructura paramilitar, eran militares dentro de la estructura del ejército peruano, con armas, con logística, con materiales, calabozos, en fin, como los sótanos del CIE, en el Pentagonito, etcétera, etcétera. Que era una estructura orgánica del ejército. Eso es lo que hizo Montesinos y Fujimori. Y por eso fue condenado a 25 años. Entonces, recordemos por qué está condenado. Si no nos acordamos de eso, va a ser bien difícil entender por qué a este pobre viejito que está enfermo, que hizo tanto por el Perú, todavía lo tienen maltratado y no lo dejan salir a su casa. O sea, recuerden por qué está condenado. Muy bien, está con nosotros Carlos Rivera, abogado de un grupo de víctimas con Gloria Cano, lleva en la defensa de varias de las familias que perdieron algún miembro durante los años del 90, digamos, al 93, cuando el Grupo Colina operó con total impunidad en esa época. Muy bien, doctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, un gusto de conversar contigo hoy día. Quisiera que nos explique un poco, para los que no litigamos en la Corte Interamericana, el procedimiento. Algunos creen que han obtenido ustedes un triunfo muy rápido, que para los tiempos de la Corte Interamericana, conceder medidas provisionales de una forma tan rápida no es lo usual. ¿Por qué cree usted, a qué atribuye usted que han obtenido esta respuesta tan veloz de la Corte? Sí, efectivamente, sí he escuchado esas versiones de que acusa inclusive de que la Corte estaría casi coludida con nosotros, ¿no? Los peticionarios. Y mira, en realidad ya lo habíamos comentado anteriormente, en el sentido de que si bien el año 2018, entre la fecha del indulto y la fecha de la resolución que se emitió el 30 de mayo pasaron 5 meses, ¿no es cierto? Que en esta oportunidad la Corte iba a reaccionar mucho más rápido, por una sencilla razón. Porque la Corte entiende que el caso que se le ha puesto de nuevo sobre la mesa es un caso sobre el cual ya ha emitido una disposición, ya ha emitido una resolución. Digamos, para la Corte es un caso que de alguna manera está resuelto. Y cuando se presenta esta circunstancia, en la cual el mismo día que se realiza la audiencia del Tribunal Constitucional, nosotros solicitamos 2 cosas muy puntuales. Uno es efectivamente, ante el desconocimiento, digamos, de todos, de no saber cuál es el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero sí el anuncio a través de una nota de prensa de que se iba a poner en libertad al señor Fujimori, anunciamos que estábamos solicitando lo que se llama medidas provisionales, que es un recurso de carácter procesal, ¿no es cierto?, que se suele activar cuando los peticionarios, la Comisión Interamericana y eventualmente el propio Estado entiende que alguna decisión del Estado o de un órgano estatal pudiera afectar justamente el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana.
¿no? Y justamente el reglamento de la comisión dice que se presenta una circunstancia grave e inminente. Y nosotros alegábamos de que la libertad del señor Fujimori justamente encajaba dentro de esas dos exigencias. Era grave y era inminente. Es cierto que la Corte esperó alrededor de una semana o un poco más, porque claro, no tenía la sentencia el TC, ¿no es cierto? Claro. Nadie sabía en realidad cuál era el fundamento sobre el cual habían tomado semejante decisión, pero ya se evaluaba más o menos de una manera clara de que estaba confrontando con las decisiones que había tomado la Corte Interamericana. Cuando la Corte toma conocimiento, y eso ha sido hace unos 2 o 3 días, no más, hay un informe del Estado peruano, ¿no es cierto?, que da cuenta de los términos de la sentencia, y hay un informe nuestro, y por lo tanto ya la Corte está debidamente notificada de cuál es el contenido de la decisión. Es ante esa circunstancia que la Corte decide justamente responder inmediatamente el día de ayer, emitiendo esa resolución de supervisión de medidas provisionales. Claro, ahora hay un tema, quería preguntarle de tiempos, porque si la Corte no hubiera estado en sesiones, hubiera sido mucho más difícil. Eso es lo que yo no entiendo de los 3 magistrados del TC. Es evidente que este recurso lo han metido al caballazo en la agenda, eso es lo que denuncia el señor Eloy Espinosa, lo metieron de un día para otro, había otro recurso mucho mejor planteado por el doctor Nakazaki, María Elena Ledesma era la ponente, se estaba trabajando, incluso se pidió la acumulación, pero no, era como si ellos quisieran que se resolviera durante el periodo de sesiones de la Corte, que además está en sesión y en revisión del cumplimiento de sus propias sentencias. Entonces, yo no entiendo cómo se puede ser tan torpe. Mira, hubieran esperado a mayo y de ahí la Corte se reúne 2 veces al año. Sí, sí. Sí, en realidad, ¿por qué se ha sucedido esta lista interminable de errores e irregularidades? Como se podría decir, peor no pudo haber sido hecho. Peor me parece que no pudo haber sido hecho, ¿no? Y frente a eso la Corte responde, porque además, como tú bien dices, este periodo de sesiones comenzó el 16 de marzo y termina recién el 8 de abril. Por lo tanto, la Corte tiene alrededor de 3 semanas y media para tomar una decisión, y estos hechos se han sucedido justamente en ese periodo de sesiones donde tienen los... Claro, tan equivocados están que anoche César Nakazaki decía que esta decisión, la resolución de medidas provisionales, era solo del presidente. Y no, es de toda la Corte. No, es de toda la Corte. Solo del presidente cuando la Corte no está en sesiones. Sí, es de toda la Corte, ¿no? De hecho, la Corte, capaz para amenguar sospechas, publicó anoche alrededor de las 9:30 de la noche justamente la resolución en su página web y en su cuenta de Twitter, ¿no? Aclarado completamente el asunto. Y dentro de las medidas provisionales, efectivamente, está este tema de no pedir al Estado que se abstenga de poner en libertad al señor Fujimori. Entiendo que el procurador ya ayer por la tarde hizo un anuncio de que se iba a dar cumplimiento al mandato de la Corte Interamericana. Y lo otro, el otro paso de las medidas, más o menos caía por su peso, por su propio peso. Hay una audiencia que ha sido convocada inmediatamente. El día de mañana va a haber la audiencia al mediodía de hora de Perú, ¿no? Y sobre esas circunstancias, la Corte va a escuchar al Estado, va a escuchar a la Comisión y va a escuchar a la defensa, es decir, a nosotros como parte de petición. Ahora, hay un elemento importante, Rosa María, hay un elemento importante que la Corte en su resolución da cuenta, está incorporando como amicus curiae un escrito del abogado César Nakazaki, es decir, exactamente. Eso es lo que hay que explicar. La Corte no juzga personas, juzga estados. Exactamente. Y por lo tanto, la defensa del señor Fujimori no es parte en este caso. Pareciera que ese no, asunto ni tampoco la defensa. Se entiende mucho, ¿no? Claro, es difícil de entender, pero a ver, el Tribunal Constitucional no va a ir a defender su resolución a la Corte. El Estado peruano es uno solo, fuera de la frontera del Perú. Es uno solo. Ahora, lo que puede decir la Corte, el Tribunal Constitucional, bueno, el procurador del Ministerio de Justicia nunca va a defender nuestra resolución, así que tampoco va a defender la excarcelación de Alberto Fujimori, porque es un procurador de un gobierno de izquierda, de caviares o de lo que fuera, y piensa igual que el doctor Rivera. Entonces ahí están todos juntos y nosotros ni siquiera vamos a ser escuchados. Eso es su planteamiento. Es probable, sí, pero digamos, más allá de
de ese planteamiento bastante suspicaz que hemos venido escuchando. En realidad, las reglas de juego de la intervención y de siempre han quienes sido son las parte de un mismas. proceso, en realidad están establecidas hace 45 años por lo menos, ¿no? Y adicionalmente el procurador Reaño es un procurador que se está manteniendo por lo menos en los últimos 3 gobiernos. No es un procurador designado por el señor Castillo. Por lo tanto, esas son las reglas que están establecidas. Y sobre esas reglas la Corte funciona. En términos de emitir sus resoluciones, de convocar audiencias, de activar mecanismos de supervisión de cumplimiento, y bajo esas reglas es que ha emitido esta resolución de la que ha hecho Ahora, pública el día de ayer por la noche, ¿no? una vez que termine la audiencia, se escuchen a las partes, ¿cuáles son los caminos de la Corte? ¿Qué podría hacer la Corte después de escuchar a las partes? Mira, yo tengo la impresión, Rosa María, que la Corte, tomando en consideración algunos elementos que pasaría a enumerar, ¿no? Uno, primero, la Corte va a decir, oye, yo ya he emitido una resolución sobre el tema del indulto humanitario del señor Fujimori, que además tiene un alcance general para todos los estados de la región. Eso es lo primero. Segundo, la Corte le va a interesar mucho ver si es que el Estado peruano, ¿no es cierto?, ha cumplido ese estándar que estableció en la resolución del año 2018. Es decir, un cumplimiento porcentual de la condena, si es que hay o no arrepentimiento y reconocimiento de los delitos, si hay pago de la reparación civil, si es que hay un pedido de perdón público y expreso de los hechos, y si es que se ha hecho una evaluación del impacto de esa medida respecto de los familiares. Las preguntas de la Corte, yo me imagino, en esa audiencia van a estar dirigidas a eso, porque a la Corte lo que le interesa es decir, oye, ¿el Estado peruano está o no está cumpliendo lo que nosotros hemos dispuesto? Y ahí, lamentablemente, más allá del transcurso del tiempo, no hay ninguna novedad, ¿no es cierto? Ahora, no hay ninguna novedad. el año 2018, para que quede claro, para que vean que la Corte no es cruel, ni las víctimas son crueles por Alberto Fujimori, la Corte estableció que el Estado peruano podía escarcelarlo, siempre y cuando se cumplieran estas condiciones, y que además su estado de salud así lo determinara. Exacto. Lo lógico hubiera sido pedir un peritaje médico, plantear un amparo o un habeas corpus, según corresponda, por la vida o por la libertad, y subir hasta el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional examinar el peritaje médico y decir, en concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana, y visto que ya le pidió perdón a las víctimas, ya cumplió más de la mitad de su condena, está gravemente enfermo, autorizamos un habeas corpus para su excarcelación. Y ahí hubiera salido limpio Alberto Fujimori, ¿verdad? Sí. Mira, a eso le agrego, Rosa María, algo que lo conversamos con las víctimas entre el equipo de abogados, y ya el 2018 lo planteamos, dijimos, oye, si es que hubiese un pedido expreso y público, y obviamente además sincero de parte del señor Fujimori, de perdón por los hechos, este tema entra en otra dimensión, sin ninguna duda, entra en otra dimensión. Pero claro, lo único que piden las víctimas es respeto, pero más puede el orgullo, es una cosa de locos. Exactamente, Rosa María, no logramos entender eso, ¿no? Pero claro, si tienes al abogado del señor Fujimori, a los hijos del señor Fujimori, diciendo que Fujimori es inocente y que la condena fue política, ideologizada y que fue parte de una confabulación, mira, en realidad no hay punto de discusión, o sea, el único camino que nos queda es hacer un reclamo en los términos que se emitió la sentencia y en los términos del sistema interamericano. Ahora, regresemos un instante, ahora sí. O sea, lo que puede, estábamos en los caminos primero, para terminar esto. Entonces, la Corte Interamericana puede decir, yo ya emití una resolución sobre esto, sobre el indulto. Sí. ¿Qué sigue a eso? ¿El señor Fujimori no puede salir a la cárcel? Mira, yo creo que los caminos, la Corte, con la resolución del día de ayer y en los términos de los fundamentos, yo tengo la impresión que la Corte primero va a ratificar que Fujimori no puede salir libre. ¿Por qué? Porque se está incumpliendo el estándar que estableció el año 2018, ¿no es cierto? Y tengo la impresión, Rosa María, que el siguiente paso que va a tomar la Corte es que va a emitir una resolución en la cual esté disponiendo que se deje sin efecto la resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Okay. Y probablemente reitere en un tercer momento que el camino para un posible indulto humanitario es el camino que ya definió hacia el año 2018. Tengo la impresión pero que no sería un indulto humanitario propiamente dicho, sino una excarcelación en un amparo o en un habeas corpus en defensa del derecho a la salud, por ejemplo. Podría ser, ¿no? Sí, podría ser. En la resolución del día de ayer, la Corte
Es una resolución corta, en realidad, no solamente Claro. 5 páginas, pero básicamente va enfatizando sobre el acceso a la justicia de las víctimas y reiterando que acá hay un mandato que ha emitido, dice, sobre todo en la resolución del año 2018, y por lo tanto, Claro. el estándar con el que va a medir las circunstancias de hoy es ese. Entonces, claro, entonces La Corte no creo que se haga mucho. puede declarar nula la resolución del Tribunal Constitucional. Sí. Eso es un primer acto. Y un segundo acto es ordenar la no excarcelación de Alberto Fujimori en tanto no cumpla los estándares establecidos por la Corte. Exactamente. Ahora, hay otro camino también, que bueno, ya ahora es superado por la Corte Interamericana, evidentemente, y es el de la justicia interna, que lo hemos discutido acá en este programa con el doctor Savach. Lo que tiene de grave la resolución del TC, la que tiene mayoría, es que se pronuncia, en primer lugar, sobre asuntos no solicitados en el petitorio sí, del sí, denunciante. tienes toda la razón. ¿Ya? Es cierto que el TC ha omite, ido avanzando en este tema, pero digamos, tampoco claro, puedes tú hacer un caso absolutamente diferente al que te han pedido, ¿no? O sea, claro. No, y además tan discrecional no puede ser un claro, juez. claro, y omite pronunciarse sobre lo que sí le ha pedido. Es decir, Exactamente. no hay una palabra del COVID, ¿ya? Sí, Y el peticionario no le pide que declaren nulas las resoluciones de la Corte Suprema. exacto. Entonces, el problema ahí es bien grave. ¿Por qué? Y lo dice el doctor Miranda, ¿no? Y lo dicen, creo que la doctora Ledesma y el doctor también. Se están pronunciando sobre la nulidad de unas resoluciones que no están en el expediente. ¿Cómo me Mira, puedo pronunciar sobre la nulidad de un documento que no está en el expediente? Pero eso es como que la ABC. Y dos, no han mira, citado, no han emplazado a al todos procurador nosotros de la de Corte verdad nos ha Suprema. sorprendido, de verdad nos ha sorprendido, porque digamos, tú puedes hacer emitir una resolución cuestionable, opinable, ¿no es cierto? Y sujeta a una crítica, pero no puedes hacer una resolución de la envergadura que emitieron, ¿no es cierto? Anulando 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sentencias que, como tú bien dices, no están en el expediente, y No están en pareciera el que no han sido expediente. leídas siquiera, no han sido leídas. Eso es gravísimo. Entonces, ahí Es viene mi... sumamente grave en realidad, sumamente grave, Es grave. ¿no? O sea, Más allá no del han leído, contenido, ¿no? Que claro, pareciera no han inclusive... leído las resoluciones que anulan, no han emplazado a la Corte Suprema Exacto, para que se haga presente. exacto, Si a mí no me exacto. emplazan, yo no me puedo defender debido a proceso básico, Sí, ¿no es cierto? Básico, porque yo puedo discutir si la Corte Suprema es competente o no. Ellos van sobre la competencia de la Corte Suprema, pero si no la cito, ¿cómo se puede defender la Corte? mira, ese también es otro gravísimo error. O sea, ellos, supongo, no supongo, por lo menos el 95% de los casos del Tribunal Constitucional son justamente casos de habeas corpus o de amparo. Y un buen porcentaje de esos casos son, digamos, en el caso de los habeas corpus, probablemente una inmensa mayoría son emplazamientos a jueces que dictan medidas de detención que los afectados dicen que son justamente irregulares. Por lo tanto, ellos saben mejor que nadie cuál es el procedimiento y no pueden haber hecho eso desconociendo los derechos de los jueces que son emplazados, ahí sí, en el texto original del habeas corpus que se presenta en la ciudad de Ica, ¿no? Claro, pero emplazan al de Ica, sí, que no tiene pero nada que el ver. de Ica, emplazan al que niegue el habeas corpus en Ica, que es lo habitual, está muy bien, a la superior de Ica, perfecto, está muy bien, pero ellos declaran nula la de la Suprema, que Sí. es un trapetita, era algo que no te habían pedido, y no Exactamente. citan a la Suprema, y no tienen a la vista las resoluciones de la Suprema. Mira, eso no tiene ningún sentido. Lo único que puede justificar es lo que tú venías hace un momento diciendo, digamos, tuvieron un apuro realmente casi desesperado de adelantar una resolución a como dé lugar. A que Pero en salga la peor fecha posible, peor cuando manera. la Corte está en sesiones. Mira, yo creo que han jugado con un tremendo desconocimiento. Digamos, por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención, Rosa María, que sinceramente, como se dice, es como para caerse patas arriba, como se dice, el hecho de decir que el juez supremo, Núñez Julca, no tenía competencia para ver lo que ellos identifican como edificios penitenciarios, mira, es una cosa de verdad sorprendente. Es decir, casi están reclamando que nuestro pedido del 2017 o 2018 debió ser presentado ante un juez de ejecución penal. Hay que informar al público que los jueces de ejecución penal no existen en el Perú hace 30 años. Claro, y que el juez que ejecuta la pena es el que ve el caso. Exactamente. Para que lo entienda la gente, el juez ve el caso,
Entonces sube, baja, y ese juez es el que ejecuta la pena. A ese juez le pides todo. Sí. El ¿Ya? día de Así hoy, es. el expediente del señor Fujimori sigue en el despacho, ¿no es cierto?, del juez de instrucción de la Corte Suprema, porque digamos, De la ese es Suprema. el punto de partida del proceso judicial. No hay jueces de ejecución hace 3 décadas en el Perú, digamos, por lo tanto, no puedes pedir que presentemos un petitorio ante un órgano jurisdiccional que no existe. Claro, ellos decían ante el juez ordinario, pero ¿cuál es el juez ordinario para Fujimori? El El de la juez supremo de Suprema. instrucción, no hay otro. No hay otro en juez realidad. ordinario. Ese es, ¿cómo va a ser incompetente? No hay otro. O sea, Así es. si tú me dijeras, ¿cuál es el otro? Pero no hay otro, pues. No existe, Eso, no existe en realidad. eso nos lo entiende el público ahorita sin ningún inconveniente. Es muy fácil de entender. A Fujimori, como era presidente, lo juzgan en la Suprema. ¿Cuál es su juez ordinario? El de la Suprema. Ese es el que le toca. Sin No hay duda. otro. Bueno, y luego hay varias cosas en la resolución que también son penosas, ¿no? Por ejemplo, decir que las víctimas ya no tienen nada más que hacer en el proceso. Una vez Sí, que les mira, fijan la reparación, eso de verdad ha sido sorprendente, porque digamos, si algún sistema judicial en América Latina ha avanzado de manera sostenida a generar mayores atribuciones, inclusive legales, Rosa María, a partir de la norma procesal penal del año 2004, pero también a nivel de la jurisprudencia, es justamente el sistema judicial peruano. ¿A partir de qué? De 2 elementos del sistema de justicia fundamentales. Uno, el sistema anticorrupción, ¿no es cierto? Los procuradores del 2000-2001 generaron un proceso de intervención que logra empoderar a la parte civil. Y el otro ámbito es justamente la intervención de las partes civiles en los temas de derechos humanos. Por lo tanto, desconocer eso es, yo creo, gravísimo, no solamente por lo que terminan escribiendo, sino desconociendo derechos fundamentales de alguien que tiene efectivamente la posibilidad y la facultad legal de reclamar, no solamente que se emite una sentencia y de ahí, chao, me olvido, digamos, algo y lo absolutamente... tercero en los temas de fondo, claro, lo que dice el TC en mayoría es, el juez es incompetente, las víctimas no tienen derecho a nada, y el presidente puede indultar lo que le dé la gana. Sí, y no es verdad, porque no citan la sentencia de Barrios Altos. Sí, no claro, solamente porque la sentencia de Barrios Altos no aplica solo a este caso, se aplica a todos los casos en América Latina por los cuales no puedes darle inmunidad a un violador de derechos humanos. Sin duda, sin duda. Y la Corte lo viene diciendo justamente desde qué sentencia, Barrios Altos del 2001. Claro, desde que 21 años diciéndole lo mismo, no se puede. No ¿Y eso a raíz de qué? De una amnistía que el Estado peruano le da a los miembros del Grupo Colina. Y que la firmó Fujimori. Y que firmó Fujimori y la promovió el fujimorismo en el Congreso. Como ley de punto final. Así fue presentada. Entonces, este es un caso, como yo le decía ayer al público, pucha, que yo he crecido con él, o sea que es bien fácil de entender. Sí. Ahora bien, y acá viene la pregunta complicada que se le dice al doctor Azabache. ¿Usted cree que vistos estos elementos, hay un caso de prevaricato? Mira, yo coincido con Azabache, con mi buen amigo César. De hecho, hay un antecedente, Rosa María, justamente en el caso del Frontón, otro tema complicado para el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo? Cuando el año 2000, si no me equivoco, 2007 o 2008, una sala penal de la Corte de Lima declaró que el caso del Frontón no era un crimen de lesa humanidad. Y además, literalmente estaba ordenando su prescripción. Nosotros, como parte interesada en el caso, presentamos una queja justamente por una inconducta funcional, por un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Y si bien es cierto, a nivel del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fue desestimada, pero inicialmente la OCMA, ¿no es cierto?, sancionó a 2 magistrados por un incumplimiento respecto de las obligaciones internacionales del Estado. Es lo más parecido que tenemos en términos de antecedentes, llamémoslo de alguna manera jurisdiccionales, de que el Poder Judicial sí tuvo en algún momento una interpretación de que no considerar en una aplicación, digamos, regular de un proceso judicial las obligaciones internacionales del Estado vinculadas a sentencias de la Corte Interamericana acarrea una responsabilidad. Y lo más parecido a lo que César estuvo señalando ayer. Por lo tanto, ahí hay un puente que ya está a medio construir para dar cuenta de que efectivamente
si la Constitución te dice que hay un órgano supranacional del cual Perú es parte, si hay obligaciones internacionales desarrolladas en las sentencias de la Corte, en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay una base más que suficiente para considerar de que aquí se ha incurrido en una responsabilidad inclusive de carácter penal, ¿no? Claro, el problema es que en el caso de los miembros del TC, esa denuncia corresponde al Congreso de la República. Sí, claro. Porque están protegidos por el fuero. Entonces, toda tendría que generarse una acusación constitucional, ¿no? De difícil tramitación en este obviamente. Momento, pero hay una responsabilidad que va más allá de la propia crítica que uno puede tener en cuanto al contenido de la resolución, de lo que hemos estado conversando, ¿no? ¿Ustedes van a plantear esa acción? Porque cualquier persona la puede plantear. Mira, la semana pasada nos estuvieron preguntando sobre eso y la decisión que tomamos es de como que guardar el tema para una evaluación posterior. Varios estuvimos de acuerdo en que ese camino es un camino legalmente posible, pero tomamos la decisión de priorizar lo que ahora es urgente y fundamental, que es justamente la decisión del caso a nivel del sistema interamericano, porque sospechábamos que la intervención de la Corte iba a ser muy pronta, iba a ser urgente y que seguramente nos iba a convocar a una audiencia rápidamente y no nos hemos equivocado, la audiencia ya está planteada para el día de mañana, ¿no? Claro, hay que explicarle al público que para mala suerte de Fujimori, si lo quieren ver así, los dos casos por los cuales se les condena, además del caso de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, son casos que están judicializados en la Corte Interamericana, justamente Catute y Barrios Altos. Exactamente. O sea, y hay que tomar en cuenta, Rosa María, Barrios Altos es probablemente una de las más importantes, si no la más importante sentencia del Tribunal Interamericano, ¿no? Marca un precedente a nivel universal en cuanto al contenido y la dimensión de las disposiciones que emitió en ese momento la Corte Interamericana, ¿no? Por lo tanto, difícilmente un tribunal como la Corte, que es un tribunal que no es que hoy día resuelve de una manera y pasado mañana resuelve de otra, sino un tribunal que persiste en consolidar su propia jurisprudencia. Difícilmente va a pretender a apartarse y dejar sin auxilio legal a las víctimas que en su momento... A veces es difícil de entender eso para los que no han estudiado Derecho, pero efectivamente Barrios Altos es un leading case, o sea, es un caso que lidera y lidera en un aspecto que es muy importante, que es que no puede haber impunidad para los violadores de derechos humanos. Eso es central. Es el más claro que tiene la sentencia. Claro, la sentencia dice, están prohibidas las amnistías, las conmutaciones de pena, los indultos, o sea, toda figura, ¿no?, que no permita que se cumpla la pena impuesta es una figura que es rechazada porque finalmente haces una burla a la justicia. Sí, claro, lo condenaron, pero nunca cumplió la pena. Y hay que decirlo, esa ha sido una práctica consuetudinaria en América Latina en muchísimos casos de violaciones de derechos humanos, donde finalmente sí, son identificados, llevados a la justicia, sancionados, pero nunca se cumplen las penas porque se conmutan, porque hay un perdón presidencial. Y claro, eso en el marco de procesos en toda la región donde han habido negociaciones de paz, por ponerlo de alguna manera, es sentar una jurisprudencia que es completamente distinta, diciendo, hay un límite de lo que se puede negociar. Exactamente, y por eso Barrios Altos, Rosa María, para conocimiento del público, no solamente es importante para Perú, en Argentina la Corte Suprema anuló resoluciones judiciales bajo el amparo del caso Barrios Altos. La Corte Suprema Uruguaya ha hecho lo mismo, digamos, por lo tanto, la dimensión de la sentencia de Barrios Altos del 2001 es una dimensión de carácter regional, ¿no es cierto? Eso hay que... Porque puso fin, no ha sido medido, ¿no es cierto? Puso fin a las leyes de punto final. Exactamente. Entonces, las leyes de punto final, que han sido muy populares en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, o sea, todo el cono sur, que es, miren, a partir de la fecha ya no pasó nada. Los tuyos tú los mataste, los míos me los mataste, nos ponemos de acuerdo, punto final, no se discuta más. Lo que nos dice la Corte en Barrios Altos es que las leyes de punto final no son admitidas bajo un esquema de protección de derechos humanos. Sí. Por la vulneración al derecho a la justicia. Y la Corte del 2001 hace lo que ningún tribunal internacional había hecho, que es ordenar la anulación o dejar sin efecto una ley interna. Eso nunca había ocurrido. En el mundo, ¿no? En el mundo. La Corte plantea, por lo tanto, a partir del 2001, un nuevo estándar a nivel universal.
justamente que es otro de los valores que tiene. Es la el ley, proceso. si el público no lo recuerda, porque hay que volverlo a explicar todo de nuevo, pero la gente no se acuerda por qué condenaron a Alberto Fujimori, es la ley de amnistía. Sí, La ley de el amnistía de 95. 1995, ¿no es cierto? Ahora, era bien complicado hacerlo porque, claro, Montesinos, que no era tonto, en esa ley pone a todos los que dieron el golpe, ¿no es cierto?, del 11 de noviembre, que eran gente inocente, que quería restablecer la democracia, los pone junto, miembros Con los del violadores ejército de derechos también, humanos. a violadores de derechos humanos. Claro, y los del 11 de noviembre dicen, yo no quiero que me pongas en la misma ley, yo no quiero ese beneficio, pero los excarcelan. Y también excarcelan al Grupo Colina. Exactamente. Y yo recuerdo perfectamente en el debate de Francisco Tudela presentando esto como una ley de punto final. Sí, bueno, ese fue el sentido y ese fue el objetivo clarísimo. Lo que tú das cuenta es más una maniobra política, ¿no? Es decir, cómo atenuar la crítica que se iba a generar. Y de hecho se generó todo un proceso de movilización en el año 95, metiendo lo del 13 de noviembre, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente era una ley de punto final, que tenía mayores alcances que todas las leyes anteriores de América Latina. Y claro, luego entendimos por qué. Porque claro, tanto Fujimori como el señor Montesinos estaban directamente comprometidos en crímenes contra los derechos humanos. Claro, y eso hay que explicarlo de nuevo. Eso se verifica en el juicio del 2007. Sí. O sea, sí, claro. Hemos discutido esto tantas veces, hay que volver a decir, todos creíamos que era una estructura paramilitar, es decir, que eran militares, pero que se organizaban entre ellos al margen del ejército. Orgánica del ejército. Y al final lo que es valioso del juicio es que se descubre que era orgánicamente estructurado dentro del ejército. Sí. Con Mira, una jefatura que correspondía a Montesinos y a Fujimori. Exactamente. Hay un valor inmenso de una diligencia de incautación que hizo en ese momento la jueza Victoria Sánchez. Una incautación en las oficinas del Servicio de Inteligencia del Ejército. Y ahí logró obtener la información y la documentación, sobre todo, que Colina era eso que tú señalas. Es decir, que no era lo que se creía, que era un aparato paramilitar, digamos, como suele ser, digamos, el mejor caso es Colombia. Escuadrones de la muerte, ¿no? Unidos para cometer crímenes. Lo que se descubrió era documentación que Colina era un destacamento del ejército, un destacamento de operaciones especiales, ¿no? Integrado por cerca de 60 personas, con financiamiento, digamos, oficial, con entrenamiento, es decir, todo lo que un organismo... Logística, automóviles, armamento. Regular debía tener, ¿no? Todo. Eso fue fundamental, eso cambia la historia del caso. Eso cambió, cambia eso ocurrió en el año 2000. Completamente, y cambia la responsabilidad de Alberto Fujimori, de Montesinos y de toda la estructura del ejército. Totalmente, eso es cierto, eso generó un aporte probatorio, yo diría, fundamental en la historia de los casos de Versato la Conducta, obviamente en otros casos también, pero sobre todo en estos que acababan de ser reabiertos, ¿no? Justamente como consecuencia claro, de o sea, lo que hay que explicarle al público, sí se sabía que existía el Grupo Colina. Sí, claro. Es más, cuando van a secuestrar a Gustavo Gorriti le dice, llegó el Comando Pollada. Sí, porque él sabía que eran los mismos que habían estado. Efectivamente. Era el Comando Pollada, pero a lo que él hacía alusión era a un grupo paramilitar que operaba con la, digamos, aquiescencia del ejército. Sí. Y de repente no era un grupo paramilitar. Esa es la gran diferencia. Y de ahí la responsabilidad del Estado peruano frente a las víctimas, pues. Exacto. Y por eso es muy importante el dato que tú consignas cuando, luego de la operación de la Cantuta, ¿no es cierto?, que me parece que ya es como que la sexta u octava operación del destacamento Colina, se produce una felicitación oficial del comandante general del ejército. Resolución suprema. Exactamente, digamos, no puedes tú decir que eso lo haces con un desconocimiento y porque eran buenos muchachos y porque entrenaban bien. Los estaban felicitando porque hacían bien el trabajo para el cual habían sido seleccionados. Los miembros del Grupo Colina que acudieron al juicio Fujimori dijeron de manera unánime, nosotros fuimos, digamos, organizados solamente con un objetivo, matar personas. Dice, a nosotros nunca nos interesó interrogar a nadie. Imagínate, nunca nos interesó interrogar a nadie, porque su objetivo era uno solo, eliminarlos y punto. Y en eso fueron absolutamente eficientes, porque desarrollaron 12 operaciones, mataron cerca de 60 personas, y por lo tanto, el objetivo estaba absolutamente cumplido desde Claro, y algunos casos, del grupo, ¿no? 12 operaciones que se han podido determinar, pero por ejemplo, cuando se discute los asesinatos en la Universidad del Centro,
ni siquiera se conoce a ciencia cierta de todos los desaparecidos, Sí. cuántos pasaron por el Grupo Colina. Sí, sí, porque el año 91, Rosa María, y es otro aporte del juicio de Fujimori también, se produce una serie de documentos, sobre todo manuales de los aparatos de inteligencia, que son manuales que, digamos, si uno no lo lee, capaz no cree lo que dice, pero son manuales que autorizan eliminar personas, pero además el manual de equipos especiales, te dice cómo debes eliminar a una persona. Es decir, llega a un nivel de desarrollo la doctrina de inteligencia militar, y esa doctrina se va aplicando en Lima. En el juicio Fujimori nos preguntábamos por qué Colina solo había matado en Lima. Claro, porque en Ayacucho se envió otro destacamento. A otras regiones se enviaron otro tipo de destacamento. Por lo tanto, se acreditó algo importante. Hubo una política institucional, no declarada, pero una política institucional, que justamente nos lleva a que el tribunal considere que efectivamente se tratan de crímenes contra la humanidad. Claro, y que además se extiende ya a las motivaciones personales. Por favor, matar a la gente en Pativilca, ¿qué tenían que ver con terrorismo? Es una venganza, y se convertían en sicarios, o sea, los contrataban para matar al enemigo. Pativilca, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo esa política de eliminar personas y de asesinar de manera indiscriminada, digamos, ya eso es una perversión humana, ¿no es cierto? Pero se va pervirtiendo dentro inclusive de los objetivos de la política institucional. Pero ocurre, ¿no es cierto? Pero ocurre, y no hay ningún tipo de control sobre eso. Al contrario, hay una felicitación, por lo tanto, eso termina acarreando responsabilidades de quien... Ahora, para que esté claro, Colina opera el 91, el 92 y el 93. Cuando se descubren las fosas de los cadáveres de la Cantuta en Cineilla, inmediatamente todo esto, digamos, se retrotrae la acción, ¿no? Y además, con Abimael Guzmán preso, los desaparece. Entonces son 3 años, en realidad, de operaciones de este tipo. Sí. Difícil, por lo tanto, pensar de que eso solamente fue una decisión del jefe operativo del grupo, de Martín Rivas. Digamos, alguien los tenía que sostener, alguien los tenía que financiar, entrenar, guarecerlos en un determinado lugar. Digamos, eso no es posible si es que no hay una disposición superior de los jefes máximos del comando militar, ¿no es cierto? En un momento en el que el presidente de la República tiene una directa injerencia sobre la política contrasubversiva. No, y además, sobre todo desde el 5 de abril del 92, en que tenía plenos poderes. Actuaba como dictador. Entonces, ya, si durante un año actúas como dictador, durante esa dictadura tú tienes disposición absoluta del ejército, que además apoyó absolutamente el golpe. Entonces, tienes una estructura dentro del ejército secreta, eso sí, es secreta. Totalmente. Es secreta, pero con todo el apoyo y el respaldo, a tal punto que, como digo, en el juicio se vio, hay 2 hechos propios de Fujimori públicos. Uno es la felicitación y el otro es la amnistía. Sí, claro. Es cierto, Fujimori también se señaló en el juicio que literalmente se estaba autoamnistiando, porque él conocía perfectamente su vínculo estrecho, directo, sobre esos crímenes que en algún momento sospechaba que podían ser material de investigación. A tal punto que eso explica, años después, el acta de sujeción de las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Porque el acta de sujeción habla. No desean tener disidentes o informantes, ¿no es cierto? Claro, pero el acta de sujeción habla específicamente de los actos de violación. No lo dice así, pero de violaciones de derechos. Es algo así como, estamos todos juntos, ¿ah? Acá se han violado derechos humanos, sí, por supuesto, hemos matado un montón de gente, pero pacto el silencio. Acá estamos todos juntos. O el otro camino era Mariela Barreto, ¿no es cierto? Digamos, aquel que da información termina descuartizado, ¿no? Los caminos estaban absolutamente claros en ese entonces, ¿no? Todos reñidos absolutamente con la ley, ¿no? Claro, entonces no estamos hablando para la gente más joven, solo de un señor muy bueno, que está muy viejito, muy enfermo, y que por maldad hay unos caviares que lo odian. Sí. Esta es una simplificación de un asunto mucho más grave, que pudo haber tenido todas las oportunidades para hacer las cosas diferentes, pero todas las oportunidades para hacer las cosas diferentes. Por lo menos en los últimos 4 años, Rosa María, me parece que tanto Fujimori, su defensa y sus hijos
han tenido la posibilidad de adecuar un discurso, ¿no es cierto? Y colocar el tema en otra dimensión, como hemos dicho. Pero lamentablemente persiste una respuesta, yo creo que básicamente política, ¿no? Ayer con cierta pena escuchaba a César Nakazaki decir que la decisión de la Corte era una decisión ideologizada, ¿no es cierto? Escuchar a la hija de Fujimori que denosta del tribunal sin siquiera llamarlo adecuadamente, es decir, pareciera que no ocurrió nada. Sí, eran los mismos argumentos del año 98, cuando ese es un tercer acto propio. O sea, Fujimori quiere sacar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana porque sabe que vienen los casos Barrios Altos y La Cantuta. Ya estaban en la línea de resolución. Saben, es así que Barrios Altos se resuelve en el 2001. Y la Corte le responde en la sentencia del Tribunal Constitucional versus Perú de la manera más categórica. Le dice, oye, tu resolución legislativa en realidad no tiene para mí ningún valor. Yo te voy a seguir juzgando. Y punto final al debate. ¿No es cierto? O sea, lo que me sorprende, Rosa María, es, escuchando a Keiko Fujimori ayer, la nula capacidad de aprendizaje, ¿no? La nula capacidad de aprendizaje sobre... Dice que el Ejecutivo es responsable. Mira, es el sistema de justicia, no el Ejecutivo, hay separación de poderes. No entendió nada. No entendió nada en 30 años. Sí, Iba a ser presidenta, postuló 3 veces. O sea, al final, bueno, imagínate. Tienes que aprender qué cosa es separación de poderes. El gobierno no es responsable en absoluto. Y hay que decir algo. Menos este gobierno, Rosa María. Menos este gobierno. Pocas ideas sobre qué cosa es el sistema interamericano, ¿no? No tiene idea. Capaz, el profesor Landa. Sí. No tiene idea de lo que es la OEA. Va a tener idea de lo que es el sistema interamericano. Pero, al final del día, hay que decirle al público esto. Fujimori sí puede eventualmente salir de la cárcel. Y sería bueno que se haga por el camino correcto. Sí. Pero con las víctimas no invisibilizadas, sino reconocidas. Totalmente. Y esa es la gran... Ese es el camino. A eso me refería, de que hace 8 años ese camino está con la puerta abierta, ¿no? Ya no depende de las víctimas, menos de la Corte Interamericana, depende solamente de Fujimori, su familia y probablemente su propia defensa. Que creo que hay un tridente muy complicado para enfrentar. Ojalá su defensa pudiera persuadirlos. Yo estoy convencida que el doctor Nakazaki esto lo entiende perfectamente. Ojalá los pueda persuadir, pero a veces es difícil persuadir al cliente, ¿no? Ojalá los pueda persuadir. Bueno, nos tenemos que ir, no del programa, sino de Carlos Rivera, porque él a las 9 en punto tiene audiencia. Sí. Él hace clic y pasa a la siguiente audiencia. Exactamente. A las 9 muchas gracias. No vamos a dejarlo ya tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Y ha sido Carlos Rivera. Espero que todos hayan entendido bastante bien, pero estoy segura, Abel, que hay muchísimas preguntas, ¿verdad? Así es, Rosa María, que después de la pausa vamos a tratar no hemos hecho pausa! No. Disculpas a toda nuestra red. Siempre nos quieren matar cuando hacemos pausa, pero vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y hay muchas preguntas. Sí, hay muchas preguntas. Preguntas esas que se repiten, pero en fin. Agradecemos a ASB Estudio Contable de Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales y exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario, laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos, control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información en nuestra página web www.asbcontable.com. Pausa y retornamos para tratar de responder todas las interrogantes que ustedes tienen. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Estamos con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Radio Lampa Radio San Valentín, Pascos, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también, AM Tagua, las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, el Facebook, el YouTube y el Facebook de Radio Quillabamba y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Y bueno, tenemos preguntas, a ver, seguramente mucha curiosidad de nuestros oyentes sobre cuál va a ser el desarrollo de esta noticia. No sé, cuéntame, ¿qué nos están preguntando? La primera pregunta y la que más se ha repetido en los canales de YouTube y el Facebook es: ¿qué pasa si el Perú no cumple con este mandato? Porque usan la palabra de mandato, no es me sorprendió. Pide que lo piensen, nada por el estilo. Esa pregunta, tú sabes que ayer me sorprendió mucho, pero también se repetía mucho en las redes sociales. Y si no cumplimos, allá, bacán. O sea, imagínense ustedes que, no sé, el Perú le ganó a Paraguay, ¿no? Pero resulta que Paraguay desconoce nuestro triunfo, pues. Ustedes dirían, ¿qué me pasa, pues? Entonces es un campeonato, hay reglas, nosotros hemos ganado, vamos al repechaje. No, porque resulta que no, que nosotros queremos que vayan los chilenos, pues no. Entonces, vamos a acomodar la cifra, ¿por qué vamos a cumplir, pues? ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos sometido a las reglas de un juego, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría que no podemos ir al repechaje, pero eso es una injusticia, hemos ganado el partido. ¿Por qué no vamos a ir al repechaje? ¿Qué cosa les pasa? Esas son las reglas del juego, si ganamos, vamos al repechaje. Ya, esto es exactamente igual. Y el incumplimiento de una norma, de una sentencia, de un contrato al que te has sometido, tiene consecuencias. Pregunten qué pasó con el Perú del año 98 al 2000. Pregunten qué pasó en Venezuela, qué pasa en Venezuela hoy. ¿Ahí queremos ir a hacer el régimen de Maduro? Esos son los regímenes que no reconocen a la competencia de la Corte Interamericana. Dictatoriales. ¿Quieres vivir en una dictadura? Sí, puede durarte un tiempo, pero no mucho. Porque una vez que tú comienzas a violar sistemáticamente derechos humanos, te vuelves un paria internacional. Y comienzan los castigos. Y los castigos pueden ser de todo tipo, a la larga. En el año 98, cuando el Perú se sale de la competencia contenciosa internacional de la Corte Interamericana, hubo una presión internacional y las sanciones comienzan de a pocos. Pero cuando se produce el fraude del año 2000, la misión que viene de la OEA le queda clarísimo, pero clarísimo, que las elecciones no fueron ni justas, ni libres, ni transparentes. Y se tuvieron que anular esas elecciones. Parte de eso viene de no tener un sistema de justicia sólido, porque hasta hoy no lo tenemos, pero que ni siquiera pueda ampararse en la justicia supranacional. ¿O a ustedes qué les parecería que Chile dijera, la resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre límites marítimos, no me interesa? Colombia trató de hacer eso. Con Nicaragua. Vayan a preguntar cómo le fue. Cuando te sometes a la jurisdicción internacional, tienes que aceptar las consecuencias de ese sometimiento. ¿No te gusta el resultado? ¡Qué pena! Lo tienes que cumplir. Cumplir algo que te gusta es bien fácil. Cumplir algo que no te gusta es bien difícil. A ver, les voy a poner algunas obligaciones comunes en el Perú. Tener un hijo. ¿Sabes qué? Ya no quiero mantenerlo. Uy, 18 años es larguísimo, el chico es un malcriado, no es estudioso, ya no quiero mantenerlo. ¿Así? ¿Qué pasa si no cumples? Bueno, te llevan a un juicio y te hacen cumplir.
Y muchas veces se incumple, pues, ¿no? ¿Les parece bonito? ¿Les parece la conducta de un Estado serio y respetable? No, pues, las personas, las empresas, las instituciones, los estados, los poderes del Estado están sometidos a reglas y tenemos que cumplir las reglas a las que estamos sometidos. Y si incumplimos, somos sujetos de sanción. Y un espacio interamericano como la OEA es un espacio, claro, alguien dice, no nos van a mandar un ejército. No el primer día, ni de casualidad. Pero luego terminas poco a poco avanzando, ¿no es cierto?, como Venezuela, a ser un paria internacional. No sé si quieren ir al camino. Me hace una gracia todos los que gritaban, no queremos ser Venezuela, no quieren reconocer la competencia de la Corte. Pónganse de acuerdo con su cerebro. Eso es exactamente lo que hace Venezuela, no reconocer la competencia de la Corte. Venezuela ha sido sancionado por la Corte Interamericana un sinnúmero de veces por violación de derechos humanos. Pero no le hacen caso a las resoluciones. Ya lo harán. Porque tarde o temprano el régimen de la dictadura caerá y tendrán que cumplir las resoluciones de la Corte. Mientras tanto, Venezuela es un paria internacional. Salvo porque podría venderle petróleo a los Estados Unidos, pero todavía ni siquiera se ha concretado eso. ¿Ese es el destino que quieren para el Perú? Yo no, la verdad, paso. No me les uno. ¿Qué más, Abel? ¿Qué otra cosa hay? Recordar el caso Pativilca, están pidiendo. ¿De qué También. se trata el caso Pativilca? A ver, el caso Pativilca se trata de lo siguiente. Un conjunto de agricultores, de familias de agricultores en Pativilca, se encontraban en su casa durmiendo, así de arbitrario. Entró el grupo Colina, el destacamento Colina, y mató a un grupo de hombres y mujeres, no a todos, pero un grupo de hombres y mujeres de esa comunidad, en Pativilca, en las afueras de Pativilca. Luego se supo que esto era un encargo, que vecinos, agricultores, querían que, digamos, eliminen, como se decía en esa época, a otros agricultores adversarios. Y que se encargó al grupo Colina que se ocuparan de este asunto. ¿Qué tal? Entonces, no, que el grupo Colina luchaba contra los terroristas. Eran agricultores, hombres, mujeres y niños, que pasaron una noche de terror. Y que luego de esta matanza no encontraron justicia en ninguna parte. Nadie les hacía caso. Raro, ¿no? Fueron los casos más olvidados el de Pativilca. Las familias tenían mucho miedo, eso es verdad, pero fueron los casos más olvidados, menos investigados. Recién a partir del retorno a, digamos, la democracia y el trabajo de la Comisión de la Verdad, se comenzaron a conocer muchos de esos hechos. Como decía el doctor Rivera, se han logrado identificar años después, hasta 12 operaciones, pero pueden haber sido más. Y puede haber muerto más gente de la identificada. Hay estudiantes desaparecidos que hasta el día de hoy no se sabe dónde están ni qué pasó. No solo los de Colina, ¿no? No, perdón, no solo los de la Cantuta. Lo importante en la Cantuta, al final del día, es que se encontraron los cuerpos. No todos. Solo 5. ¿Eh? De los 9 estudiantes y un profesor, de los 10 se encontraron la mitad. No se encontraron todos. La señora Reyra Cóndor hasta el día de hoy espera enterrar a su hijo. Y nadie le ha dado los huesos de su hijo. Nadie. Ni nadie le ha dicho dónde están. Ella lo único que dice es que por favor le digan dónde están. Y hasta el día de hoy no le dicen dónde están. Muy bien, Abel, ¿qué más? Ayer a través de tu cuenta de Twitter lo explicaste y me parece el camino para que Alberto Fujimori
salga en libertad. Ayer lo pusiste en puntos precisos. Sería bueno recordar porque no se trata de que pobres viejito, pobre señor, no quieren que salga. No, hay un camino para que salga, pero un camino que la manera que parece que no quieren cumplirlo, ¿no? No Es quieren un tema cumplirlo. aparentemente de orgullo, ¿no? Miren, Ujú. Alberto Fujimori fue sentenciado. Los familiares de sus víctimas existen, no son gente invisible, no han desaparecido. Lo que quieren esas personas es respeto, el respeto que nunca les dieron. Que les pidan perdón, que reconozca que efectivamente es lo que dice el Estado peruano que es. Que les pida perdón, que pague. Si no puede pagar la reparación civil, yo estoy segura que eso se puede discutir porque no hay prisión por deudas. Que haya cumplido una parte sustancial de su pena, que eso sí ocurrió. Él está preso en el Perú desde el 2007 y lo han condenado a 25 años. Entonces ya tiempo de prisión efectiva en el Perú, si descontamos, digamos, lo de Chile, que fueron 2 años, estamos hablando del 2007 al 2022 de, ¿no?, 15 años. De los 25 es más de la mitad de su pena. Esa clara conciencia de que eres culpable, que estás arrepentido y que pides perdón. Necesita una reunión entre Alberto Fujimori y las víctimas. Eso es lo que se necesita. Y luego, por supuesto, una pericia médica que determine su estado de salud y las condiciones de atención que requiere de manera permanente y fuera de una prisión. Y Fujimori sale a su casa. Lo único que le están pidiendo es que reconozca su culpa, que pida perdón, que se arrepienta de lo que ha hecho, para que así no haya impunidad y para que esa conducta nunca más se vuelva a repetir en la historia del Perú. Y se va a su casa. Limpio, sin un indulto trucho negociado, con unos informes médicos mal hechos. No, limpio, limpiamente. Podría pagar una suma simbólica, no tiene que pagar todo, pero una suma simbólica de la reparación civil. No sé, lo recaudado de la venta de su libro. Algo. Y se va a su casa. Y hay que decir algo que creo que nadie ha olvidado. La principal opositora al indulto de su padre fue Keiko Fujimori y dijo que se oponía por la forma. Debería oponerse a esta sentencia del TC por la forma también, si es que no quiere oponerse por el fondo. La principal opositora al indulto de Keiko Fujimori fue ella. Y ella era la única persona que no podía oponerse en este mundo porque es su hija. Luego, obviamente, varió su conducta política, pero en el camino ha hecho todo lo posible por meter a su hermano preso. Lo sacó del Congreso, él había salido de la bancada, pero lo sacó del Congreso, lo hizo procesar en el Congreso y hoy está en un juicio oral en el Poder Judicial por haber negociado el indulto de su padre. Y hizo todo lo posible por vacar a Pedro Pablo Kuczynski luego de que indultó a su padre. Y lo consiguió. Consiguió su renuncia. Entonces, en su conducta pasada, no es que premie, ¿no?, a los que logran la excarcelación de su padre. Es como si parece que quisiera que siguiera preso. Y yo estoy seguro que cuentan con una magnífica asesoría legal, que es la del doctor Nakazaki, que es un excelente abogado y que les puede dar cuenta de cuál es el camino a seguir, que además era el camino que él estaba preparando. Pero le salieron en el Tribunal Constitucional con esta historia, sacaron este habeas corpus de la nada, el peor escrito, el menos fundamentado, sin las resoluciones, es decir, un desastre. Ese es el que... ¿De verdad qué estaban pensando los magistrados? Yo sé, es otra cosa que no entiendo. No entiendo qué estaban pensando los magistrados de la Corte. No entiendo.
En fin, Abel, ¿qué más? ¿Tenemos alguna pregunta antes de irnos? Hay varias, Rosa María. Juanito, ¿tú crees que sea orgullo, soberbia de no pedir perdón o es interés de no aceptar una culpa? Porque si no malograrían su proyecto político, la señora Fujimori, me imagino, tal vez está pensando volver a postular y Claro, pero a obviamente ver, aceptar eso no le conviene. supongamos que eso sea así. Bueno, ya perdió 3 veces, pues. De repente intentando algo diferente gana. De repente promoviendo una cultura de reconciliación gana. Podría probar este otro camino si con las 3 veces anteriores les ha ido mal. De repente dejando de terruquear a todo el mundo, dejando de despreciar al prójimo, respetando a las familias, ¿no es cierto? De repente, así, gana las elecciones. Más bien le convendría. Pero no ha demostrado en esto ser muy inteligente. Más bien le convendría. Mucho de lo que estamos pagando hoy deviene de su conducta de 2016. Porque no me van a decir que Kuczynski era un hombre de izquierda, ¿no? A Kuczynski no lo podía terruquear. Y ahora sería ridículo. Pero es lo mismo. Es el desprecio. La falta de interés por cumplir las reglas del juego. Exactamente lo mismo. Yo gané cuando tú no ganaste, pues. Si fuera inteligente, si sus hermanos tuvieran alguna ascendencia sobre ella y sobre su padre, deberían llegar a la conclusión, y yo creo que Kenji lo entendería perfectamente, de que el camino es el planteado el 2018 por la Corte Interamericana. Ese es el camino, un camino limpio, limpio, no una trampa, no un truco, un camino limpio, que permita a este señor que los últimos meses o los últimos años de su vida los pase en compañía de su familia, como los pasó Susan Iguchi u otros familiares que tuvieron que enfrentar la justicia, no es el caso de Susan Iguchi, pero digamos, que tuvieron que pasar por toda esta tragedia familiar. Se puede hacer, por supuesto. Si se hacen las cosas bien, Fujimori sale mañana, no mañana, pero en unas semanas, bien hecho. Pero no un mamarracho, no una burla de la justicia. Tienen que dejar el orgullo de lado, si es que lo quieren sacar de verdad. Pero no parecen entender todavía, ¿no? Mientras sigan insistiendo en que es inocente, que no sabía nada, que él no los condecoró, que él no dio la amnistía, que él la hizo al Congreso, que la ley solo la promulgó, que no sabía quién era, nunca en su vida había visto a Santiago Martín Rivas, todo lo cual se probó mentira. Mientras eso siga, no hay forma. Hay demasiada gente muerta por culpa del Grupo Colina como para que el país se olvide. Y eso es algo que el fujimorismo tiene que entender. Gente inocente que fue asesinada por personal entrenado única y exclusivamente para asesinar por el Estado peruano. Y claro, la única manera de justificar esa barbarie es convirtiendo a todos los muertos en culpables, ¿no? Pero las cosas no funcionan cuando te equivocas pues de puerta, ¿no? Y matas a un grupo de laderos. ¿Y a un niño de 9 años? ¿En una pollada? En fin, nos tenemos que Gracias, despedir. Rosa María. Tenemos Sí, que ir a comprar no, pescado, ha dicho el señor Aníbal Torres, porque si no hay sí que pollo, hay no hay un pescado. montón. Y hay un montón, ha dicho. Yo no sé si habrá un montón, pero bueno. Es No, increíble. A ver, tenemos que decirlo, mire, le han puesto ayer María Antonieta Torres, y yo no me he parado de reír, porque claro, como dijo María Antonieta, ¿por qué se quejan de que no hay pan si hay tortas? Ya, igualito. Y además, una vueltita por el mercado, señor ministro, de vez en cuando. Yo sé que él no hace sus compras, pero mire, el pollo es la carne más popular en el Perú porque es la proteína más barata que podemos conseguir. Y porque además el pollo es rendidor, es bien rendidor. Uno con un pollo le da de comer, mira, una ají de gallina sale para 15 de un pollo, ¿ya? O un chaufa de pollo, ¿te das cuenta? O sea, es rendidor.
bien rendidor, te da platos bien rendidores. ¿Ya? En cambio, el pescado no es rendidor, pues. Esa es la gran diferencia. Y depende del pescado que uno compre, porque hay pescado de todo precio. Así es. A ver, compra corvina fileteada, a ver a cuánto te está saliendo. A ver, el pescado más caro que hay, o el lenguado. Y ya, si te vas al pejerrey, mínimo, pues en un plato tienes que poner pues 6 pejerreyes fritos, pues, ¿no? Y ese es más rendidor, claro. Pero no vas a comer pues pejerrey todos los días. Entonces, el precio del pollo sí es determinante en la cocina peruana, porque en la cocina peruana comemos mucho pollo, no solo pollo a la brasa. Y estuvo, hay que decirlo, muy barato hace 2 años, en marzo hace 2 años, cuando nos encerraron, cuando las avícolas se quedaron con todos los pollos que no compraban las pollerías de pollo broster, ¿no? Pucha, que lo remataban. Yo he comprado pollo, no sé si te acuerdas, al kilo 4.50, 5 soles al pollo. Buenazo. Ahora Así está es, en 12. 5 soles. Ahora está en 12 soles el kilo. Entonces, tiene que entender que hay un problema. Claro, es el trigo, el pollo come trigo, el trigo está más caro, hay que engordar el pollo, ya. Estamos de acuerdo. Pero que no salga a decir, pues, coman pescado, pues, ¿no? Por último, María Antonieta hubiera dicho, coman menestras, ¿ok? La menestra también es rendidora y hay mucha variedad de menestras. Hay toda la variedad de frijol que uno quiera, canario, panamito, rojo, y hay toda la variedad de lentejita, lentejón, lenteja bebé, tienes payares, tienes un montón de menestras, que también comiendo 2 veces por semana menestras, bien. O sea, si vas a asesorar, ¿no es cierto? Primero entra pues un poquito a la cocina y entiende qué comemos los peruanos, pues, ¿no? Pero no mandes a la gente, ya, no coman pollo, hay un montón de pescado. Sí, pues el mar es grande, enorme. Y usted cree que las corvinas sobre las olas nadan fritas con su limón. Que uno va y las chapa ahí. Ay, Dios mío. Dios mío, María Antonieta Torres. Una maravilla. Así. Que le corten la cabeza. Que le corten la cabeza como a María Antonieta. Muy bien. Y hoy día es lo del señor Condori, ¿no? Vamos a ver cuántos sí, votos, con cuántos ahorita votos la lo nueva se está reuniendo, censuran. ¿de acuerdo? Bueno, ojalá, Dios bendito, ojalá. Ya que tanto. O sea, en serio, ayer hay toda una discusión, el ministerio dice que no, los analistas dicen que sí, que han sacado el indicador del número de dosis puestas por día de la sala situacional de información del MINSA. ¿Por qué lo han sacado? Porque no quieren ver pues cómo cae. Y claro, sería una maravilla que caiga porque ya todos estamos vacunados con la 3ª dosis. Y no, estamos lejísimos, lejísimos. Lo que se ha hecho bien son las 2 primeras dosis, 84-85% de la población. Bien. De la población no, de los mayores de 18 años. Faltan los niños, falta la 3ª dosis. Y ya se está anunciando una 4ª en Estados Unidos, en el Perú también. O sea, ya estamos en la discusión de la 4ª. Terminen de poner la 3ª, por el amor de Dios. Todo el mundo necesita refuerzo ahorita. Ojo. Si en los próximos 3-4 meses no se hace el barrido completo de la 3ª dosis, nos viene una 4ª olita. De repente no es un bolón, pero el tumbito va a venir, ¿eh? Con sus muertos y sus contagios y todo lo demás. O sea que se nos han advertido todos los tonos ya. Hoy por hoy, no vacunarte es ya un acto de irresponsabilidad propia. ¿Qué vamos a hacer con las autoridades que tenemos? No sé, pero por lo menos todos ustedes vayan a vacunarse y pónganse su 3ª dosis de una buena vez. Y si les toca la 4ª, porque tienen más de 80 años, porque tienen un problema de alguna enfermedad grave que necesita una 4ª dosis, pónganse la 4ª dosis, por el amor de Dios. Y lleven a los niños a vacunar, no los pueden estar mandando al colegio sin vacuna. ¿Qué acto de responsabilidad es esa, por Dios? Ya. No sabe qué decir, ya, para que la gente se vacune, qué horror. Pero en fin. Muy bien, Abel. Ahora sí, tardísimo. Hemos hablado del caso Fujimori toda la mañana y creo que hemos recordado bastante, y eso hay que hacerlo. ¿Por qué está Alberto Fujimori preso? No está preso por el capricho de sus enemigos políticos que lo odian, o por las ONGs caviares rojas, malditas terrucas desgraciadas. No. Está preso por organizar dentro del ejército peruano un escuadrón de la muerte. Por eso está preso.
Por eso fue condenado a 25 años, porque no mataron a una persona. Mataron por lo menos, conocidas, a 60 personas. Y le dieron 25 años por eso. ¿Ok? Esa es la historia. Ya cumplió 15 en el Perú. Pueden sumar los 2 o no si quieren en Chile. Le faltan 10 años de condena. Tendría 93 años cuando saldría de la cárcel. Probablemente morirá condenado, eso es verdad. Pero la Corte Interamericana ha aceptado en 2018 que puede salir bajo ciertas condiciones. Cumple las condiciones y sales. Dios mío. Muy bien. Nos tenemos que ir. Hasta mañana. Hasta mañana. Regresamos pronto. Cuídense mucho. Espero que se hayan Chao, chao, Rosa ¿Se María. calmaron? ¿Se calmaron los trolls? Sí, sí, felizmente, Ya. felizmente, sí. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.